Bueno, además hay varios factores que hacen que Valdivia sea la capital de la cerveza. Como Chile es tan estrecho, no crece en muchas zonas, pero en Valdivia crece. Estamos acá con el maestro cervecero de El Regreso. Tú puedes taparlo así, concentras los aromas de la cerveza y es más fácil si abres después un espacio, te permite distinguir mejor los aromas de la cerveza. ¿Qué tendrías que esperar en un tipo de cerveza como esta? Hola, vale, yo soy Kevin Y bueno, yo no soy Andrea. y esto es La Tripeja. La Tripeja, papá. Y este es un video distinto. El día de hoy no nos acompaña Andrea, se encuentra haciendo otras cositas de interés personal. Pero me acompaña mi hermano Kenneth, que es uno de los 30 sommeliers que existen en Chile de cerveza. Y bueno, estaremos hablando un poco de eso y recorriendo algunas cervecerías de acá de Valdivia. Y ahora nos encontramos en el bar Bundor. Sí, Y vamos a probar una birrita. Sí, vamos a empezar con, bueno, estamos empezando con lo más fuerte. Vamos a empezar con la Bezelbu, que es un Imperial Stout que tienen aquí en Bundor. Creo que es la cerveza más distintiva que tienen ellos. Así que nada, vamos por ello y vamos a estar dando vueltitas por varias cervecerías aquí en Valdivia. De la entradita. Entonces, ¿qué es un sommelier de cerveza y a qué se dedica? Bueno, un sommelier de cerveza básicamente es alguien que se dedica a catar cervezas. A veces es contratado por cervecerías para que evalúen las cervezas que han venido produciendo. También puede dirigir catas y yo, bueno, por lo menos yo en mi caso, soy también profesor para enseñar a la gente a hacer cerveza. Estamos en Bundor. ¿Esta cerveza por qué es conocida? ¿Tiene algún premio? Sí, bueno, de hecho la más conocida de Bundor es esta que tenemos acá, que es la Bezelbu. Es un Imperial Stout que tiene 11 grados de alcohol, así que es fuertecito. Un Imperial Stout básicamente es un tipo de cerveza que es, como podrán ver, bien negrita, un petróleo, ¿okay? Bastante densa, bien alcohólica y notas bien marcadas a, bueno, café, chocolate, bien torrada, ¿okay? Amargor pronunciado al final, ¿sí? Es una cerveza que es para tomársela poquito a poquito, debería durarte un buen tiempito tomándotela. Y bueno, en el caso de Bundor, yo diría que es sin duda la cerveza más conocida de ellos. Incluso tiene varias medallas de oro que ha venido ganando a lo largo del tiempo. ¿Con qué recomendarías tomarte esta cerveza? No, nosotros nos pedimos unos churros, que quedaría bien con eso, ¿okay? Pero igual el maridaje de un Imperial Stout puede ser con cosas muy intensas. Si tienes algo por lo menos que tenga queso azul, que creo que tiene una hamburguesa que tiene, quedaría bastante bien con eso. Saludcita ahí. Como que tengan idea, con cerveza en general, la temperatura ideal de consumo es el grado alcohólico más 2. Entonces en este caso sería 11 grados más 2 y dar unos 13 grados de temperatura de consumo. Entonces esta, como está bien recién servida, uno podría agarrarla así y agarrar un poquito de temperatura para que se abran más los sabores y lo pueda percibirlos mejor. La idea cuando uno tiene un maridaje es también generar nuevos sabores, como bien tú dices, pero también la idea es que sí, hay unos que resaltan, hay unos que se esconden, pero también la idea es que tengas algo con lo que limpiar el paladar también. Entonces en este caso, por lo menos con limpiar el Stout, como tiene un grado de alcohol muy alto, ella va a barrer cualquier sabor que tiene el churro, incluso la grasitud del churro. Con esos 11 grados que tiene, te limpia el paladar y te queda como listo la boca como para seguir comiendo. Ah, amigo, brutal. Bueno, de aquí luego nos vamos a otra cervecería, así que bueno, no olviden suscribirse, darle like y compartir para saber qué otras cositas vienen y conocer algunas otras cosas de Valdivia, que lo van a ver en el video anterior, que hicimos un video de las cosas que puedes hacer en Valdivia junto con la hambre, así que no se lo pierdan. Bueno, y llegamos ahora a nuestra segunda parada, que es El Regreso. Súper conocida cervecería acá en Valdivia, es de las más populares, ¿no? Sí, bueno, ha venido creciendo, en verdad, y se ha posicionado últimamente como una cervecería bien establecida, con buenas birras y además está súper lindo, súper bonito. Recuerda bastante a las cervecerías en Estados Unidos, así como al aire libre, con su barra grande. Entonces, no, está bien chévere el sitio. Y por lo que hemos probado de birras en días anteriores están bien buenas. Sí. Entonces está recomendado. Aquí también tienen la parte para ver lo que es el proceso de elaboración. Allá abajo luego lo estaremos viendo y estaremos viendo un poquito de las instalaciones. Nada, vamos a probar. ¿Tú pediste una qué? Una German Pilsner.
¿De qué características más o menos tienen esas cervezas? Una German Pilsner es básicamente una Pilsner clásica alemana. De ella se espera que sea limpia, como se llama en el proceso de fermentación. Destaca más que todo la malta y el lúpulo, pero sobre todo el lúpulo. Es una cerveza que, a pesar de ser lager, es bastante lupulada. Notas herbales, notas florales, algo especial también. Mientras que una West Coast IPA es una clásica IPA americana, donde tienes una cerveza que es bastante seca, pero bien amarga y bien lupulada. El lúpulo tiene notas bien, pueden ser cítricas, pueden ser florales y pueden ser sobre todo también pinosas y resinosas en este caso. Buenísimo, ¿y con qué más o menos aconsejas acompañar cada una de ellas? Ya, bueno, una West Coast siempre va bien que si con una hamburguesita que tenga cheddar, queda súper chévere. Y una Pilsner puede quedar bien con cualquier tipo de ensalada, por ejemplo con ensalada César queda súper chévere también. Salud. Salud. Y tengo una sour con adición de lulo y guayaba. Y el aroma está brutal, está muy rica. Las cervezas ácidas están pensadas sobre todo en la tomabilidad y muchas tienen adición de frutas para que con el dulzor de las frutas se contrarreste además lo que es la acidez que viene de la cerveza. El maridaje como para esta cerveza, ¿cuál sería el ideal? Se pregunta a mí personalmente, ¿verdad? Con lo ligera que es y con el sabor a guayaba que tiene, yo pienso que iría bastante bien que si con unos pequeños de queso. Porque como tiene una carbonatación que te va a permitir cortar la grasa del tequeño, ¿verdad? El frito del tequeño, pero además va a tener el sabor a guayaba que mezclado con el queso va a ser como si estuvieses comiendo que si esos tequeños que tienen queso y guayaba y que son brutales. Disculpa. Una cerveza que es bastante ácida para las personas que no están acostumbradas a este tipo de cerveza. Las cervezas ácidas hay que entrarles poquito a poquito, ¿no? A las primeras quizás no le van a gustar, igual que pasa con las IPA porque son cervezas amargas, pero uno va desarrollando el paladar y bueno, van creciendo con un toque. Mira, estamos acá con el maestro cervecero de El Regreso. ¿Cómo te llamas, José? José. Un placer. Te quedan excelentes las birras. Uy, muchas gracias. De verdad que están a uno. Bueno, esta es la parte donde almacenamos los barriles limpios, molino. Tenemos un briojo de 800 litros más o menos. 800 litros. 800 litros. Wow. Este es maceración, olla de hervor y este es nuestro HLT. Ah, mira. Este es nuestro tanque de agua caliente. Aquí hacemos toda la cocción y de ahí en la parte de aquí. ¿Puedo empezar por acá? Permiso. Hola. En la parte de allí está el tema de, bueno, nuestro lavador de barriles. Esta es nuestra enlatadora y aquí tenemos dos tanques de 1500. En la parte de allá al fondo son más de 3000 y aquí al costado tenemos unos 4 tanques más de 1500. Aquí tenemos los barriles que van directo al bar, para arriba. Bueno, y aquí está nuestra zona de almacén de barriles y de producto. Aquí están las mangueras que van aquí para arriba a la zona del bar. Wow. Y detrás igual hay muchos más barriles. Qué bacán. Sí, Está y brutal. igual acá tenemos también conectado directo a la parte de los puntos de venta. De verdad que están. Sí, está buena. La IPA nos gustó la West Coast. La IPA, ¿no? Y la sour con guayaba y canamita brutal. Dale, hermano, agradecido. Ahí nos estamos viendo en otra oportunidad. Vale, igual. Gracias. Saliendo de El Regreso, de verdad que buena cervecería. Sí, con miniatura ahí personalizado para conocer la planta. Sí, tienen buenas instalaciones. El ambiente y las instalaciones están brutales. O sea, yo que he visitado varias plantas cerveceras, de verdad están De primer tienen nivel. buenas, sí, en verdad. Bueno, El Regreso, ya saben. La diferencia, por ejemplo, entre una cerveza artesanal o entre lo que puede ofrecer la Kuzman, sin desmerecer una de otra, pero ¿cuál sería la diferencia más notable, además de, no sé, lo económico, qué sé yo? Mi opinión personal es que todo lo que sería como de artesanal a industrial es más bien como un espectro, ¿sí? No es que tú eres o 100% artesanal o 100% industrial, hay un espectro allí, ¿ok? Kuzman, si me preguntas a mí, está más del lado de industrial porque obviamente hace ya muchos años que son parte de CCU y tienen sus procesos súper planchados, súper alineados. O sea, estandarizado, pues. Sí, estandarizados y seguramente la Toro Bayo que probaste hace 12 años va a ser igualita a la que vas a tomarte ahorita, ¿entiendes? Claro. Entonces igual la Kuzman tiene igual una producción muy chiquitita, más experimental, que se hace para bares en específico, ¿ok? Pero obviamente la diferencia es que una cervecería artesanal tiene en su foco constante lo que es la experimentación y la creatividad en las recetas, ¿entiendes? Y yo siento que eso igual se pierde un poco
con las cervezas industriales. Y Kunzman cae un poco allí si me preguntas a mi opinión personal. Y la mentalidad del cervecero artesanal siempre es consume local. Claro. Y bueno, Porque van a estar mejor, porque igual el tema del transporte y eso Sí. se pueden oxidar, pueden Sí, sí. generar ciertos problemas que les cambian el sabor. correcto. Así que nada, si vienen a la capital cervecera, no olviden pasarse por estos lugares porque se van a de verdad de tomar unas birras a uno. Obviamente siempre todo con responsabilidad y moderación, porque el consumo de alcohol no es bueno en exceso. Muy Mucha salud es nocivo para el alcohol. Mira, esta es otra cervecería que pasamos el otro día, se llama Barbudo. Tienen una parte escondida del lado de atrás que baja las escaleras y está brutal. ¿Y las birras acá qué tal? Bien, bien, o sea, si bien no son productores ellos mismos o hacen colaborativas para sacar sus propias birras, que tienen una variedad brutal de cervezas, diferentes cervecerías tanto de Valdivia como de Santiago como de otros lados del mundo, así que está recomendado si quieren pasar por acá. Si quieren saber más sobre la cerveza artesanal, darse una idea de con qué lo pueden maridar, tener algunas reseñas de distintos tipos de cervezas, pueden seguir aquí a Kenneth, mi hermano, en @barbamalteada en Instagram. Ahí se van a dar, bueno, pues van a tener todo lo que necesitan, y si necesitan saber algo más para algún evento que quieran hacer, algún maridaje, alguna cosa, le escriben por ahí por su DM y él encantado les va a responder. Tengo el Defans también, pero nadie me sigue ahí. Este mercado es difícil, tienes que mostrar los pies. Sí, sí. Bueno, llegamos a nuestro próximo destino, el árbol. Vamos a probar a ver qué onda que hay acá. Hola. ¿Qué sería el IBU y El IBU es lo que se conoce como International Brewers Units, que básicamente es la unidad de amargor internacional. a mayor sea, entonces es más amargo? Depende del estilo. Y el otro serían los grados de alcohol. El otro es la BB, que es alcohol by volume, que es alcohol por volumen. Vale, bueno, vamos a ver qué vamos a probar acá. Vamos a tomar una Nectapils de Viralata, ¿verdad? Y esto básicamente es una Pilsner, pero con adición de lúpulos neozelandeses. Los lúpulos neozelandeses se caracterizan por un sabor más tropical. Estamos hablando de notitas más como puede ser mango, puede ser guayaba, puede ser piña, incluso puede ser como melón, hasta vino blanco. Tenemos un vasito para compartir porque todo en exceso es malo, señores. Salud. ¿Qué sería bueno acompañar esta birra? Mira, todo lo que sea Pilsner, ¿verdad? Como son cervezas que en sensación de boca y en carbonatación estamos muy acostumbrados a lo que sería tipo una lager un poquito más industrial, va bien con todo lo que hacemos con eso, sí, pero por lo menos una buena ensalada puede ser, una ensalada con alguna proteína como pollo, como una César, como ya dijimos, un asado igual, porque la carbonatación de esta cerveza va a permitir cortar un poco la grasa de ese asado, ¿ok? Y un completo, por lo menos un completito así con palta, con tomatito, con esto quedaría brutal. Nos encontramos acá en Coffee Brewing, que además funciona como sala de ensayo. Sí. Está súper interesante la propuesta. Este lugar nos lo recomendó Rey, que es maestro cervecero La grulla. de La Grulla, que también están recomendadas esas birritas. Muy buena, muy buena. Muy buenas. Muchachos, más artesanal que esto no se puede. Literal, es una casita que funciona tanto como sala de ensayo como cervecería. Y las birras están bien hechas, también logradas. Yo estoy tomando una Pilsner, quien está tomando una Weissbier, que es una cerveza alemana, con notas a clavo de banana. Y yo mi clásica Pilsner, porque bueno, yo ahorita estoy muy modo lager. Pero nada, bien recomendado el sitio, está bien chill. Parece una vueltita, muy punk el lugar. ¿Cómo te llamas tú, bro? Alex. Kevin, tú eres el dueño del lugar, ¿cierto? Mira, me gustó mucho tu propuesta porque verdad que incluye sala de ensayo y birra, eso es fundamental en todo. Bueno, la gente que venga para Valdivia, vengan a Coffee Brewing, de verdad que está súper recomendado. Sí, buena birra. Un placer, hermano. Agradecido por todo. Gracias, Alex. Vale, cuídate. Estuvo bueno el día. Mañana seguimos con el último local. Exacto. Que se llama Notus. Me había olvidado ya. Segundo día con Kenneth y estamos tomando así una degustación en Notus. Y nos pedimos un Flight. Un flight básicamente, bueno, dependiendo cuando vas a una cervecería, una selección de 4 o 5 cervezas en cantidades un poquito más pequeñas, en este caso 230 ml, y bueno, te permite probar una buena parte del repertorio. Puedes probar qué tal hace la cervecería, cervezas más ligeras, cervezas más carameladas o ámbar, cervezas más oscuritas. Entonces te permite pasearte un poquito por las diferentes ofertas que tiene la cerveza.
Esta primera que probaste, ¿cuál era? Esta es la Hoppy Lager. Fíjate que aquí viene como un manualcito que te dice qué es lo que trae. En este caso tenemos una Hoppy. Es una Hoppy Lager, básicamente es una Lager, pero con más lupulada. Tenemos la Red, por lo menos, que esto ya es una cerveza, como puedes ver, más ambarina. Tenemos una IPA, una American IPA, donde básicamente tenemos una cerveza bastante amarga y también bastante seca. Finalmente un anillo, que es una Stout, que si mal no recuerdo, creo que es una Stout por el color, parece con adición de avena. Cuando tocas esta cerveza, tú puedes taparla así y con esto concentras los aromas de la cerveza, y es más fácil si abres después un espacio. Das dos inhalaciones cortas y una larga y te permite distinguir mejor los aromas de la cerveza. Estamos probando ahora una Session IPA de Notus y está bien buena. Una Session básicamente es una IPA, pero menos alcohólica, y a veces tiene un poquito más de soporte de malta, siendo un poquito más la malta, pero pensaba en eso, en que es una cerveza menos alcohólica porque te puedes tomar más. Session significa está súper buena, está súper refrescante. Esto fue todo del recorrido de las cervecerías de Valdivia, cervecerías artesanales, algo fuera de lo habitual se puede decir. Sí. Usualmente la gente viene a conocer Kunzman, pero hay muchas otras cervecerías. Por cierto, estábamos hablando de el lúpulo, que el lúpulo crece en ciertas zonas del mundo. Sí, el lúpulo sí, crece en ciertas latitudes específicas, en el norte y tanto en el sur. Pasa que como Chile es tan estrecho, no crece en muchas zonas, pero en Valdivia crece y se pueden ver algunas plantitas de lúpulo por acá. De hecho, Kunzman tiene ciertas plantaciones. Y el lúpulo, para el que no sepa, es de hecho primo hermano de la cannabis y comparte con ella algunos terpenos, que son compuestos aromáticos como notas a cítricas, notas especiadas, ¿ok? Es por eso notar, por lo menos como en algunas IPAs por lo menos, que tienen notas muy resinosas, se siente alguna notita como medio Bueno, además hay varios factores que hacen que Valdivia sea la capital de la cerveza, como por lo menos las aguas son más blandas, eso quiere decir menos altas en sales, y es más fácil de tratar y más fácil de usar directamente en el proceso de elaboración. Y además también todo lo que fue la inmigración alemana que llegó en su momento, que obviamente generó una cultura cervecera importante en el lugar. Valdivia, capital de la cerveza. Gracias a Kenneth @barbamalteada por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Salud. Salud, chao, chao.